Muy buenas tardes con todas y todos los que se encuentran conectados el día de hoy. Reciban un cordial saludo de parte de la directora encargada del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, la doctora Lorenza Sarre García, quien, obviamente por actividades propias del cargo que ostenta, no puede acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Diana Pareja y el día de hoy los estaré acompañando una vez más en calidad de moderadora en el desarrollo de esta conferencia. Hay unas pautas que es importante tenerlas en cuenta para que puedan llevar a cabo la obtención del certificado en caso lo deseen. Recuerden que el registro de asistencia es automático. No necesitan registrar datos a través del chat. Solo el ingreso a la sala ya está registrando su asistencia. Eso lo hace directamente la misma plataforma Zoom. Hay que tener en cuenta que para poder ser certificados, ustedes deberán permanecer como mínimo el 90% o más del 90% de esta conferencia, que más o menos quiere decir el 81 minutos. Los que hayan cumplido con esta condición, se les envía el certificado vía correo electrónico una vez culminado el proceso de emisión del certificado. Las consultas sobre eventos pasados desarrollados por la Escuela Nacional de Conciliación Extrajudicial podrán realizarlas a través del correo ense.cjdh@minjus.gov.p, que igual estaremos consignándolo en el chat del Zoom. Vamos a dar inicio a esta conferencia virtual, Comunicación asertiva para la gestión eficaz de conflictos. Para ello contamos en calidad de ponente al doctor Stein Cárdenas, que cuenta con estudios de maestría en Derecho Civil y Comercial, postítulo en Contratación Estatal, doctorado en Educación, diplomado en Gestión Pública y Derecho Administrativo y especialización en Resolución de Conflictos, quien tendrá a su cargo la disertación del día de hoy por 1 hora y 20 minutos, y los 10 minutos finales responderá a las consultas de los participantes, los que nos harán llegar dichas consultas a través del chat de Zoom o del sistema de preguntas y respuestas que tiene el mismo Zoom. Hoy nos volvemos a encontrar en los Jueves de Conciliación y Cultura de Paz. Como ustedes saben, este espacio fue creado para el encuentro, la reflexión y la promoción de una nueva forma de abordar los conflictos desde la escucha, la empatía y el respeto mutuo. Es para nosotros un honor poder contar no solo con el Dr. Stein en esta sesión, sino también para poder compartir un nuevo espacio en un nuevo horario de los Jueves de Conciliación y Cultura de Paz. La conferencia titulada Comunicación asertiva para la gestión eficaz de conflictos es un espacio para reflexionar y fortalecer nuestras habilidades en el uso de la palabra como herramienta clave en la construcción de consensos y la promoción de la cultura de paz. La doctora Alexandra Fayad Valverde, coordinadora de la Escuela Nacional de Conciliación Extrajudicial, hace posible que podamos contar con este tipo de espacios para promover no solo la comunicación asertiva, que no solo permite expresar nuestras ideas y emociones de manera clara y respetuosa, sino que también nos ayuda a escuchar activamente, a comprender al otro y, sobre todo, gestionar los conflictos de una forma más positiva y constructiva. Nuestro objetivo hoy es promover esas capacidades en cada uno de ustedes, reconociendo que la buena comunicación puede marcar la diferencia entre el enfrentamiento y el entendimiento. En un mundo tan diverso y dinámico como el nuestro, aprender a dialogar con empatía, firmeza y respeto es esencial para avanzar en los procesos de conciliación, mediación y resolución pacífica de conflictos. Agradecemos la participación de todos los que se encuentran conectados y los que se vienen sumando a las jornadas de los Jueves de Conciliación y Cultura de Paz, y los invitamos a aprovechar al máximo este encuentro. Que esta jornada sea no solo de aprendizaje, sino también de inspiración y compromiso con la paz. De esta manera, damos por inaugurada la conferencia denominada Comunicación asertiva para la gestión eficaz de conflictos. Por su parte, nos encontramos también con el doctor Christian Stein, a quien tengo el honor de presentar en calidad de ponente. El doctor Stein es abogado con estudios de maestría en Derecho Civil y Comercial. Cuenta con doctorado en educación de diversas especializaciones en contratación estatal, arbitraje, gestión pública, derecho administrativo, resolución de conflictos y legislación en medios digitales.
Tiene más de 20 años de experiencia en el sector público y el sistema de justicia, habiéndose desempeñado como juez de primera instancia y juez superior, además de ocupar cargos directivos en ministerios, municipalidades, empresas del Estado y organizaciones nacionales. Es conciliador extrajudicial, cybermediador y árbitro especializado en derecho civil, comercial y contrataciones del Estado. Desde 1998 se ha dedicado a la capacitación en mecanismos alternativos de resolución de conflictos y es formador acreditado por el Ministerio de Justicia. También cuenta con una destacada trayectoria de docente en pregrado y posgrado, habiendo dictado cátedra en múltiples universidades e instituciones públicas de formación especializada. Su enfoque combina la experiencia práctica con una sólida formación académica, comprometido siempre con la promoción de la cultura de paz y el acceso a la justicia. Con esta presentación, doctor Stein, lo dejamos para que pueda brindarnos su cátedra. Bienvenido. Muy buenas noches, Diana. Buenas noches a todos los presentes. Muchas gracias por sus generosas palabras y por la gentil invitación del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, ¿no? Especialmente a la Escuela Nacional de Conciliación, a mi querida amiga Alexandra, que espero se mejore. Entiendo que está un tanto malita. Pero bueno, manos a la obra. Múltiples veces nosotros hemos, en diferentes foros en los cuales se tratan los medios alternativos de resolución de conflictos, tratado, abordado, discutido e intercambiado impresiones respecto a lo que implica eh, la importancia y el manejo del elemento comunicativo en la solución de control. Independientemente del perfil de los operadores, de la profesión, de la formación técnica o simplemente de la ocupación que tengan, resulta muchísimo, muy trascendente que se entienda que el manejo de una comunicación eficaz, con las diferentes características que vamos ahora a reseñar y, digamos, abordar de una manera eh, un poco ajustada en el tiempo que tenemos, resulta de vital importancia debido a que más allá de los temas de fondo, los temas de forma condicionan de una manera bastante importante la emisión y la recepción de un mensaje, que es, digamos, el esquema básico del sistema de comunicación entre los seres humanos. Puede ser abogado, ingeniero, médico, ama de casa, técnico en cualquier especialidad, deportista, líder comunitario, etcétera. No importa tu ocupación, tu perfil o tu formación, importa el manejo que hagas tú de tu comunicación, cómo administres tú el manejo de percepciones y sobre todo cuál sea tu vocación integrativa respecto a elementos como la asertividad, la empatía y el descifrar los códigos del otro sobre la base del manejo de las distintas percepciones, entendiendo que la fuente generadora más grande de conflictos no son necesariamente los intereses encontrados, sino las percepciones no entendidas debidamente. Con esta pequeña introducción vamos a entrar en materia. ¿Se escucha bien? A ver, Diana, ¿me confirma si se escucha bien? Porque algunos Está participantes... perfecto, doctor. Sí. Ah, listo, listo. Muchas gracias. Me preocupa que no. Entonces, yo soy abogado de formación. Como me presento hace muchos años, yo digo, yo soy abogado, pero también tengo cosas positivas. No es broma. Y desde, como bien dijo Diana, desde el año 98, incluso antes, del año 94, que estoy en el tema de medios alternativos o mecanismos alternativos de resolución de conflictos, lo primero que mis maestros en este tema me advirtieron es que necesariamente debo
prepararme en materia de comunicación. Los temas de fondo, la estructuración de acuerdos, algún tipo de especialización, materia laboral, materia familiar, materia de seguros, materia de salud, materia de consumo, etcétera, viene después. Todos los medios alternativos, sobre todo de carácter autocompositivo, como la conciliación y la mediación, necesitan, no es que los heterocompositivos no lo necesiten, también lo requieren, pero sobre todo los medios alternativos autocompositivos necesitan un manejo eficiente de la comunicación. Eh, el título, el nombre de esta disertación, de esta conferencia, de este espacio generado por el Centro de Estudios del Ministerio de Justicia, es bastante llamativo, ¿no? La comunicación asertiva. Para poder entrar en materia, he escogido algunos videos muy cortitos, de 1 minuto, de 2 minutos, de 4 minutos. Son 4 videitos que vamos a ir viendo a lo largo de esta hora y media para compartir ciertas apreciaciones sobre el tema, además del desarrollo pues, de la propia conferencia con el material del propio. ¿Ok? Voy a compartir pantalla. Y voy a compartir con sonido. ¿Me confirman si se ve la pantalla? ¿Sí? Sí se ve y se Efectivamente. escucha. ¿Se escucha también? Así es. Este es un video en el cual ustedes pueden apreciar de manera bastante gráfica cómo dos personas que se comunican de una manera confrontativa, que manifiestan su voluntad chocando con la voluntad del otro, no logran finalmente ninguno de los dos sus objetivos. En cambio, las otras dos personas, con una actitud cooperativa, incluso con una postura corporal, con una mirada y con elementos no verbales bastante importantes, logran manifestar su disposición para cooperar. Esta es la esencia. Esto se enseña a los niños, incluso desde los niños en otros países. La necesidad de tender puentes en lugar de construir muros. Este video cortito también de 1 minuto 51 me parece importante.
¿Cómo estás? Oí que eres del sur. Me agrada su despacho. Gracias. ¿Y compró los libros sueltos o los recibió en algún curso para psicólogos por correspondencia? ¿Lees mucho? ¿Sí? ¿Has leído estos libros? No lo sé. ¿O uno de estos? No lo creo. Los que están arriba, ¿eso sí? Sí, eso sí. Qué bueno. ¿Qué opinas de ellos? No he venido aquí a hablar de libros. Son suyos. ¿Ya los leyó? Sí, así es, ya lo hice. Debió tardar largo tiempo. Sí, así fue. Estados Unidos de América. Toda la historia. Volumen 1. Rayos. Si quiere leer historia, lea de Howard Zinn, Historia del pueblo de Norteamérica. Los demás son tonterías. ¿Es mejor que Los Guardianes de la Libertad de Chomsky? Siempre dicen lo mismo. Pierden tiempo leyendo estos malditos libros y nunca llegan a conocer los libros adecuados. ¿Cuáles son esos libros, Will? Cualquiera que lo ponga a pensar. Sí, en eso tienes razón. Oye, ¿no has pensado que dejar el cigarrillo es mejor para tu salud? Sí, es más difícil hacer yoga. ¿Te ejercitas? ¿Usted también? Sí, ¿En Nautilus? hago pesas. ¿Ah, sí? Sí, ¿Hace pesas? sí, y me encanta. ¿Y cuánto levanta? 140 kilogramos. Listo. Y por ahora, ¿se han percatado de la manera como la persona reacciona al discurso un tanto perturbado de su interlocutor? La postura corporal, los elementos no verbales, la comunicación no verbal, que es importantísima porque es el molde en el cual se genera la comunicación. Es el vehículo mediante el cual nosotros expresamos nuestra voluntad para que el mensaje llegue de una manera eficiente, justamente sin perturbaciones sensoriales. Este tipo de manejo obviamente es un manejo que requiere entrenamiento. Hay personas que por su propio temperamento y carácter tienen pues mucho más facilidad para poder reaccionar de esta manera ante el lenguaje perturbado de su interlocutor, ante una actitud pues poco amigable, poco cordial, tanto corporal como verbal, el tono que utiliza, las palabras duras que usa, la actitud corporal desafiante. Yo en los cursos de conciliación que dicto desde el año ya 96, extraoficialmente y oficialmente desde el año 98, siempre les digo, de los 40 que hay en este curso, no todos tienen el mismo perfil. O sea, eso de que todos somos iguales es mentira. Hay algunos que van a tener mucho más facilidad para manejar este tipo de variables o elementos de comunicacionales. Hay personas que son mucho más propensas a un discurso cordial, que tienen más tolerancia, que tienen más resiliencia, que tienen más justamente empatía y también asertividad. Lo que no significa que no se pueda desarrollar con entrenamiento, conocimiento y entrenamiento, pero sí, hay personas que tienen una propensión mucho mayor, tienen más facilidad a manejar elementos como la empatía, la asertividad y la resiliencia, que son para mí los tres elementos fundamentales de un buen resolvedor de conflictos. Ok, vamos a poner el material para ir comentando algunos elementos. Vamos a compartir acá. Un momento. Compartir pantalla. Ya, a ver un momentito. Si me permiten. Ya, a ver, a ver. Ya, a ver, a ver. A ver, ahora. Vamos a la pantalla. Pantalla 1. ¿Listo? ¿Me confirman, por favor, que se ve la diapositiva? Sí, Efectivamente, doctor, sí se aprecia. listo. Muchísimas gracias. Vamos a empezar entonces formalmente, después de esta pequeña introducción y estos dos videos, con manejo de conflictos y comunicación asertiva.
¿Qué es la comunicación asertiva? Es el primer punto del temario que se ha previsto para esta disertación. Vamos a ver, pues, una secuencia lógica, definición, elementos, principios, técnicas, asertividad emocional y barreras para la comunicación. Empecemos con lo conceptual, la base, comunicación asertiva. La comunicación asertiva es una habilidad social que nos permite expresar nuestras opiniones, deseos, emociones de forma directa, honesta y respetuosa, defendiendo nuestros propios derechos sin violar los derechos de los demás. Implica comunicarse con firmeza y seguridad sin ser agresivo ni pasivo. Esta definición es bastante completa, pero me permito complementar con lo siguiente. Es cierto que uno debe comunicarse sin violar los derechos de los demás, pero muchas veces lo que uno dice, ratificando lo que mencioné hace un momento, si ustedes lo escucharon con atención, lo que uno dice, el molde, el cascarón de la comunicación, condiciona mejor dicho, la manera como uno dice algo condiciona el entendimiento de lo que uno dice. Me explico. Muchas veces la expresión de una idea, de una propuesta, de una manifestación, de una declaración, por la forma puede ser mal recibida, a pesar que en puridad el mensaje en sí, lo que se dice, no está violando ningún derecho. Pero por la forma que tenemos nosotros de comunicar ese mensaje, la persona puede percibir que sí, que uno está siendo pues impositivo, que uno está queriendo obligar a la otra persona a aceptar o a imponerle su punto de vista o su voluntad. Es muy importante aprender que, si bien es cierto, la asertividad como una categoría comunicacional resulta a nivel conceptual sumamente importante y práctico más aún, saber que estos elementos de empatía, de asertividad y demás, digamos, variables comunicacionales tienen que manejarse a nivel verbal y a nivel no verbal. Puedo tener muy buen vocabulario, mucho conocimiento, una dicción perfecta, gramática, estructura, digamos, sintáctica, un genio manejando el idioma, pero si mi actitud corporal, o sea, mis elementos no verbales, mi mirada, mi gestualidad, el movimiento de mis extremidades, mi posición corporal, la inclinación que rompe la simetría bilateral para mi costado de frente, no se condice con lo que estoy diciendo, no hay un engranaje, una congruencia entre lo que se dice y cómo se dice, esa riqueza de manejo del lenguaje, esa pericia se va a perder porque el mensaje va a ser entendido en un sentido negativo, pudiendo o herir susceptibilidades o cuando menos generar resistencia a seguir dialogando, que es lo peor que le puede pasar pues a un eh, operador de resolución de conflictos, que se corte la comunicación, porque es el canal natural de intercambio entre las partes que están intentando llegar pues a una satisfacción mutua de intereses sobre la base de intercambiar sus percepciones y buscar cuáles son los intereses compatibles para poder llegar a un acuerdo consensual, ¿sí?, de mutuo beneficio, donde, donde no se vean las concesiones como pérdidas, sino como aportes a un proyecto conjunto de solución, en la medida que las partes estén dispuestas a aceptarlas, siendo el límite del sacrificio la dignidad. Por eso es importante, y no es cosa menor, el decir que lo que uno dice es importante, pero muchas veces, más de las veces, más importante es cómo lo dice. Y no es que uno sea hipersensible, no, es que uno tiene que manejar, uno tiene que aprender a darle congruencia a su comunicación. Este es el punto de partida. Saber qué es la asertividad y ciertos alcances sobre sus características, qué bloquea la asertividad, es muy importante. Pero si tú no tienes primero, la vocación de manejar, de aprender, y segundo, la capacidad de manejar estas variables, no verbales y verbales, para darle congruencia a tu mensaje, la verdad, te vas a quedar solamente a nivel conceptual, vas a probar a lo mejor el examen, pero en la práctica no creo que puedas obtener un resultado positivo.
porque esta cobertura corpórea, esa forma, este molde que tú le das a tu mensaje es muy importante a efectos de poder tener un sentido positivo. Primero la apertura y luego el entendimiento de la percepción de las cosas que tú quieres transmitir. Por eso, Roger Fisher, que es el fundador del proyecto de negociación de la Escuela de Leyes de Harvard, el que inició todo este tema del método Harvard, él decía, incluso con William Murray en su libro Supera el No, en el libro Sí de acuerdo de Fisher y luego William Murray Supera el No, que decía, la labor de un operador de conflictos, de un mediador, de un conciliador, consiste no en lograr un acuerdo, sino que las partes satisfagan intereses. Y lo mínimo que debe hacer en una gestión resolutiva, si no se llega a un acuerdo, es no empeorar la relación. La medida del éxito de una negociación, mediación o conciliación, no es la calidad del acuerdo, señores, es la calidad de la relación resultante entre las partes. ¿Mm? Eso es muy importante. Yo no concilio o medio para lograr un acuerdo. Yo concilio medio para satisfacer intereses mediante un acuerdo, en tanto y cuanto las partes están dispuestas a aceptar de buen grado, hacer concesiones que no vean como sacrificios, sino como aportes, como repito, en un proyecto conjunto de eso, donde prevalezca lo que yo llamo el consentimiento digno, donde yo no, después de firmar un acuerdo o darme la mano con otra parte, llega a mi casa, me tomo un café o caminando hacia mi casa diga, ay, hubiera pedido esto, pero qué tonto, yo creo que metí la pata. No se sientan convencidos de lo que... Eso es un mal acuerdo, porque tu nivel de satisfacción es bajo. Repito, a la medida del éxito de la gestión de un conflicto con carácter autocompositivo, sea negociación, mediación, conciliación o amigal, ¿significa qué cosa? Significa medir la calidad de la relación resultante, la satisfacción de los intereses y el sentido de dignidad que tienen las partes, que no es poca. ¿Ok? Sigamos con esta pequeña tingencia, sigamos con el material. Entonces, la comunicación asertiva, en pocas palabras, es una habilidad social, sí, que tiene como premisa el manejo de estas variables comunicacionales que son verbales y no verbales, la congruencia comunicacional, importante, que nos permite expresarnos en pocas palabras sin ofender al otro, ¿ok? Sin violar sus derechos, que es mucho más grave. Y de manera que nosotros manejemos nuestras variables comunicacionales tan eficientemente que la otra persona entienda que lo que queremos no es ofenderlo, sino simplemente expresar. ¿Cuáles son las características de la comunicación asertiva? Libertad de expresión. Se siente la confianza para expresar pensamientos, sentimientos y necesidades de manera apropiada. ¿Sí? Esto es muy importante. Uno es libre de expresarse, pero hay que cuidar cómo nos expresamos. Respetando. El respeto en la comunicación es un filtro sine qua non para ser un buen operador de conflicto. Y cuando hablo de operador de conflictos, por favor, no solo me refiero a los conciliadores formalmente reconocidos, a los mediadores, cibermediadores, no, me refiero a cualquier persona que tiene la vocación de gestar un conflicto, de administrarlo. Puede ser en el trabajo, en la universidad, en el instituto, en la casa, en el barrio, en la comunidad, en la cooperativa, en donde fue. Siguiente característica, honestidad y respeto. Como dije, el respeto es el filtro. Se comunica la verdad de forma sincera, pero siempre manteniendo una actitud de respeto hacia el otro. O sea, el elemento dignidad, señores, el límite del sacrificio. ¿Qué significa sacrificio? Significa el límite para aceptar algo, un dicho o una propuesta, es la dignidad. En la medida que tú te sientas humillado, abusado, ninguneado, menospreciado, esa comunicación no es eficiente y debe en todo caso no arribarse a ningún acuerdo. Mejor es no arribar a ningún acuerdo que lograr o consensuar un acuerdo que te haga sentir mal, en pocas palabras. Y si la otra persona te hace sentir mal con lo que dice, señores, ahí acabó. Ahí acabó. Como les dije, métase bien esto en la cabeza, que el creador del propio método Harvard lo decía, la medida del éxito de una conciliación o mediación no es la calidad del acuerdo, es la calidad de la relación resultante entre las partes luego de la gestión del conflicto. Empatía, importantísimo. Para mí, la empatía y la asertividad, señores, son las dos caras de la misma moneda. Siempre van unidas, ¿ya? Y la resiliencia es el monedero.
Una moneda formada por asertividad y empatía. ¿Por qué? Porque yo no puedo mantener la dignidad del otro como consecuencia de mi discurso si no me pongo en su lugar. Claro, esto tiene sus limitaciones cuando existen barreras culturales, ¿cierto? Cuando hablamos con personas en conflictos, digamos, interculturales, esto es mucho más complicado, a pesar de que se cuente con un intérprete, sobre todo cuando hay idiomas diferentes, porque las diferencias culturales en manejo de conflictos no se limitan solamente al idioma, tienen que ver con la cosmovisión, tienen que ver con las costumbres, más allá de lo social, muchas veces con lo místico, porque para algunas personas ciertos temas trascienden a lo meramente cotidiano y van a planos incluso hasta sobrenaturales, en lo que se refiere al tratamiento de ciertos temas. Hay que tener mucho cuidado, hay que conocer mucho, hay que ahondar mucho en la cosmovisión, en temas interculturales más allá del idioma. ¿Por qué? Porque no me puedo poner en el lugar del otro si es que yo no sé cómo piense, cuál es su visión del mundo, su percepción de tal o cual costumbre o tal materia. Es como juzgar la historia con criterios actuales. Como yo les decía a mis alumnos cuando enseñaba muchas veces en pregrado, eh, Constitución y Derechos Humanos, yo les decía, ustedes no pueden juzgar la historia desde la conquista del Perú, por ejemplo, o la de los españoles con los criterios de ahora. No pueden juzgar al Imperio Romano con los criterios de ahora. O sea, no existían los derechos humanos como categoría conceptual. Aparte, hay una cosa muy importante, ningún imperio se hizo siendo buena gente, todos se hicieron a sangre y fuego. ¿Ok? Entonces, así como uno no puede juzgar la historia con criterios actuales, lo puedes hacer como un ejercicio intelectual, es no puedes ponerte en el lugar del otro si no conoces cuál es la percepción del otro sobre cierta materia. La empatía es muy importante y dije yo es la otra cara de la asertividad. ¿Por qué? Porque para que yo pueda desarrollar una comunicación asertiva, necesito primero ponerme en el lugar del otro para poder decir, bueno, ¿cuáles son las consecuencias de que yo diga esto de esta manera? Voy a sentirme, yo me sentiría mal, la otra persona se sentiría mal, se sentiría desplazado, ninguneado, abusado, humillado o algo por el estilo. Entonces, la premisa para una buena, además del manejo de variables comunicacionales no verbales y verbales, buscando esta congruencia del discurso, además de esa premisa, digamos, del sistema comunicativo, se requiere una actitud empática, ponerse en el lugar del otro para ver si con tu discurso de fondo y forma podrías afectarlo de alguna manera, desarrollándose una comunicación asertiva. Entonces, premisa para la asertividad es la empatía. Empatía, se busca entender el punto de vista del otro, aunque no se esté de acuerdo con él. Esto es importante. El respetar, entender y respetar al otro no significa que tengas que aceptar lo que él dice. Por si acaso, cuando hablamos de asertividad y de empatía, esta moneda de dos caras, recuerden ustedes que el respeto, el entendimiento y el reconocimiento de un pensamiento, idea o posición no significa su aceptación. En pocas palabras, el negociar no es pactar, como dicen, ¿no? O el conversar no es acordar. Bueno, pero va un poco más allá. Ojo con lo que estoy diciendo, o sea, el respeto, entendimiento y reconocimiento del discurso del otro, en fondo y forma, no significa su aceptación, ¿ok? Significa la apreciación de la dignidad del otro como un interlocutor válido para poder llegar a una gestión eficiente del conflicto conmigo. Y si no logramos un acuerdo, lo que se necesita es que en una gestión de conflictos, lo mínimo que pase es que la relación no empeore. Si ya estaba mal, se quede por lo menos ahí. Y lo que se busca es que mejore. Repito, la medida del éxito de una conciliación o una mediación es la calidad de la relación resultante entre las partes sobre la base de la satisfacción de intereses en mutuo beneficio, haciendo posiciones sentidas como aportes en un proyecto conjunto de solución. Ese es el sentido. Y si no lograste esto, pero por lo menos no empeores la relación. ¿Ok? Ese es el límite hacia abajo que tiene un operador de punto. Ya saben, empatía, como entender el punto, ponerse en el lugar del otro, es respetar, entender y reconocer el discurso en fondo y forma del otro, que no significa aceptar, sino es apreciar la dignidad como interlocutor.
4, característica de la comunicación asertiva. Habilidad para decir no. Esto es muy importante. En mi vida personal, durante muchísimo tiempo, a mí me complicaba mucho decir no. Cuando aprendí a decir no, pero de buena manera, no es decir no, no, no es chotear al otro, es simplemente comunicar o tu falta de capacidad para hacer algo, tu falta de disposición para hacerlo, o simplemente tu disconformidad con lo que se te está pidiendo, pero de una manera respetuosa, de una manera, digamos, en pocas palabras, eh, integradora, no buscando dividir o alejar a la persona, simplemente decir, bueno, en pocas palabras, yo te aprecio, me parece bien, somos amigos, sí, pero lo que me pides realmente no me parece, no tengo las ganas, no me siento bien para hacerlo, no estoy convencido del tema, no tengo disposición. Siempre tú tienes que validar a tu interlocutor antes de decir algo que tú sabes incluso que culturalmente podría ser considerado como un rechazo. Ese es un truco para poder manejar el no. Habilidad para decir no. Se pueden establecer límites claros y rechazar peticiones sin sentir culpa, pero por supuesto, de, mientras hay dos cosas claves para ser feliz o para generar felicidad. No hablo de ser feliz como un estado, sino para generar momentos felices. Aprender a decir no y aprender a preguntar más. Esas son las dos piernas, digamos, del el que tiene vocación de gestor eficiente de conflictos. El aprender a decir no de conflictos propios y el aprender a preguntar más, el no tener miedo a preguntar, pero saber que esas preguntas pueden generar efectos negativos y positivos, porque la asertividad y la empatía no solamente tiene que ver con lo que yo expreso como afirmación o lo que yo pido o lo que yo propongo, también tiene que ver con lo que yo pregunto, lo que pregunto y cómo lo pregunto, porque las preguntas son parte del discurso, no solamente expresar mi pensamiento, mi parecer, mi disconformidad o mi rechazo, no, también preguntar implica comunicar. Y la pregunta puede ser derivada de una comunicación activa para demostrar interés al otro, puede ser utilitaria. Entonces, por favor, consideren que todo lo que estamos conversando no solamente es para expresar algo de manera directa, afirmativa, sino también para poder requerir algo. ¿Ok? El uso, quinta característica, uso del yo. Se expresan los propios pensamientos y sentimientos utilizando frases en primera persona. Yo pienso, yo siento, necesito. Esta es una de las reglas de oro de la negociación, según Roger Fisher y Howard Ryder. Hay dos reglas de oro. Hay muchas reglas, pero hay dos que llaman reglas de oro en negociación modelo Harvard, que son, habla del yo, en primer lugar, y la segunda es regala tu vulnerabilidad. Y las dos van unidas. Me explico, complementando lo que dice el material. Hablar del yo es hablar de lo que tú más y mejor conoces. Cuando tú hablas del yo, tú no supones, tú estás seguro de lo que estás diciendo. Porque si tú hablas del otro, tú corres el riesgo, número uno, de decir cosas que no son, de lo que tú supones o tú percibes del otro no sea lo que el otro quiere expresar. Para eso preguntas, para confirmar. No está mal suponer. La suposición es fundamental en una gestión de conflictos sobre la base de una comunicación eficiente. No está mal suponer, pero el suponer debe ir acompañado de confirmar con buenas preguntas, preguntas abiertas, a veces cerradas, pero sobre todo abiertas, circulares, reflexivas, siempre en una comunicación, en una escucha activa. ¿Ok? Entonces, ¿cómo va esto del hablar del yo y regalar la vulnerabilidad? Primero, hablar del yo significa hablar de lo que yo sé, de lo que estoy convencido, de lo que yo pienso, de lo que yo siento, de lo que yo creo. Eso es hablar del yo. No hablemos nunca del otro, de lo que cree, de lo que piensa, de lo que dice, de lo que tú supones que, ¿ok? No, y menos califiques al otro. Habla en primera persona. ¿Y de qué vas a hablar? Vas a hablar de lo que tú, respecto a ese conflicto, a la materia misma que se está tratando, tú piensas, tú sientes, tú crees. Vas a regalar tu, le parezco
bueno, regalar tu vulnerabilidad manifestando tus intereses, sentimientos, deseos, necesidades y peticiones. Eso es lo que tienes que hacer. Entonces, vas a hablar en primera persona para poder regalar tu vulnerabilidad al poder manifestar algo que no se aprecia con los actos o no se aprecia con el discurso que hasta el momento se había eh, manifestado, que es cómo te sientes con lo que está pasando, qué te gustaría, y aprendan a manejar los silencios. Los silencios son muy importantes, sobre todo los conflictos interpersonales. Nosotros estamos acostumbrados a ser muy reactivos, así te dicen, no, porque tú siempre dejas la puerta abierta o la ventana abierta y yo me enfrío. Y al toque volteamos, ¿qué? Claro, pues si me muero de calor, tengo que abrirla, ¿qué te pasa a ti? Que no sé qué, bla, y empieza la bronca. En cambio, si te dicen, siempre deja la ventana abierta, ¿no entiendes que tengo frío? Tú volteas, pero no con cara de te voy a matar, ¿no? O sea, no con cara que de fondo tienes la música de Psicosis, no. Volteas con un rostro tranquilo, sereno, con una mirada no inquisidora, sino una mirada tranquila, guardas silencio, respiras y dices, ¿sabes cómo me siento cuando tú me hablas de esa manera? Más de uno se desarma, ojo, y estoy poniendo algo muy simple. Se maneja eso, por ejemplo, es hablar en primera persona y es regalar tu vulnerabilidad con una pregunta, quebrando con el silencio la dinámica o la interacción negativa. Por ejemplo, es un pequeño ejemplo en cuestiones interpersonales. Deberíamos hacer, Diana, una charla sobre el manejo de los silencios. Ese tema, hay un libro sobre eso incluso. Bueno, ya. Eh, la sexta característica. Perdón, hablando de la quinta, ya saben, para redondar la idea, que el manejo del yo significa hablar de lo que más y mejor conoces. Y evitas el riesgo de herir la sensibilidad, la susceptibilidad del otro, diciendo cosas sobre él que no son. Porque tú a lo mejor lo entendiste mal, no percibiste bien, o él se expresó mal también, pues. Entonces, háblalo seguro. No te arriesgues a quebrar la comunicación, que es tu canal de intercambio natural, del diálogo. Habla sobre ti, sobre eso no te vas a equivocar, ¿ya? Y aprovecha que habla sobre ti para poder facilitarle la percepción de lo que tú sientes y necesitas al otro, siempre con la congruencia entre lo verbal y lo no verbal. 6. Sexta característica. Manejo de la comunicación no verbal. Ya se los dije. Se mantiene el control, contacto visual, tono de voz adecuado y una postura bien relajada. Correcto, sí. Es un todo. Es un todo. Es también la actitud, claro. A ver, hay personas que tienen caras más amables que otras, ¿no es cierto? Las personas son como los emojis, hablando para las generaciones actuales, ¿no? Son como los emojis, ¿no es cierto? Hay gente que tiene cara de puñete, ¿no es cierto? Hay gente que tiene cara dura. Así se le decía en mi generación, cara de puñete. Significa que es una persona que tiene cara, parece una cabeza clava, dura. Puede ser un pan de Dios, pero tiene cara, o sea, tiene una cara hostil. No estoy diciendo ni feo ni bonito, ¿no? Sino una cara demasiado, o sea, que parece molesta. ¿No han visto ese meme de ese gato que parece molesto, pero no es, pero el pobre gato es así? Bueno, hay gente como ese gato que tú la ves y dices, ay, está asada. No, pero así es su cara. Así como hay gente que parece que está siempre sonriendo, pero en realidad no está sonriendo y puede estar recontrasada, pero tiene cara de buena onda. ¿No es cierto? Pasa. Por eso es importante que en la interacción uno descubra cuál es la disposición de la otra persona para el diálogo, para generar fluidez y dinámica en este canal natural de intercambio que es la comunicación mediante el diálogo. ¿Ok? De eso se trata lo no verbal, de evitar suposiciones y generar confirmaciones sobre la base de suposiciones verificadas. Recuerden que la fuente más grande generadora de conflictos no son los intereses contrapuestos e incompatibles, sino son las percepciones no compartidas. ¿Okay? ¿Y cómo se comparten? Con un lenguaje verbal y no verbal congruente, con asertividad, con empatía y demás cosas que vamos a ir viendo poco a poco. 7. Resolución de conflictos constructivas. Se buscan soluciones donde se respeten las necesidades de ambas partes. En pocas palabras, se trabajan con intereses y no con posiciones. Hay que saber que las partes en un conflicto las partes parten, suena redundantemente cacofónico, empiezan pues con posturas a veces inflexibles, que en muchas ocasiones tienen un sentido
no clarificador, sino un sentido de enmascarar una real intención. ¿Ok? Yo pongo un ejemplo en el tema de familia. Hay una pareja que se separa y obviamente hay una pretensión de alimentos por parte de la madre que tiene a la criatura respecto al señor, al padre. Pero existe una absoluta intransigencia a aceptar cualquier tipo de propuesta, no solo de alimentos, sino régimen de visitas y etcétera, respecto al padre. Y la verdad de la milanesa no era el monto o los tiempos que se planteaban en la audiencia de conciliación para efectos de la manutención del menor y la asistencia del padre, que un menor, o sea, como magistrado que fui de familia en algún momento, hay que entender que lo importante en esos casos no es el derecho del padre a ver al menor, no, es el derecho del niño a tener la asistencia de su padre. Ojo, entonces hay que cambiar la perspectiva en los temas de familia, ¿ya? Hijos de familia lo aprendí en la cancha. Bueno, volviendo al conflicto en conciliación. Entonces, la postura corporal, la actitud, el tono de voz de la señora eran realmente duros y carentes de lógica, o sea, no había contrapropuesta, había rechazo absoluto a lo que se proponía. Más bien el caballero aguantó. Cuando al final conversando en caucus, o sea, en reuniones privadas, se llegó al entendimiento de que la señora reaccionaba así porque ese proceso de el señor nunca había dejado de asistir a su hijo, ni personalmente ni mediante los alimentos depositados en la cuenta. Lo que pasaba era que como el señor estaba con otra pareja, era la señora instrumentalizó la gestión del conflicto como una manera de venganza o revancha por lo que ella sentía respecto de la nueva relación del señor. Entonces, la posición legal y formal por escrito era un monto un monto y una manera de la pensión, parte en especies, parte en dinero, etcétera, y de un régimen de visitas imposible por el tema que ella planteaba que era imposible por el trabajo del señor. O sea, ella formalmente planteó una serie de pretensiones que sustancialmente, una vez, digamos, indagados los intereses, no eran la raíz del conflicto, simplemente era un tema emocional. ¿Se dan cuenta? Entonces, y eso se reveló justamente por el tema, por la apreciación de las variables verbales y no verbales a la hora de interactuar con el interlocutor en la gestión del conflicto. ¿Ok? Listo, sigamos. Características de una persona asertiva. Hablemos de los perfiles. No todos tienen la misma facilidad. Así como no todos nacieron para jugar fútbol, ¿no? O vóley, o ajedrez, ¿ya? Puedes manejar, o para manejar automóvil, señores. ¿Cuántos de acá saben manejar? ¿Cuántos saben conducir? Es diferente. O sea, más de uno sabe cómo se prende el carro, cuál es el freno, cuál es el embrague, bueno, son automáticos la mayoría, el acelerador, el freno de mano, cómo se abre la gasolina, cómo se abre el capó, cómo se prenden las direccionales e incluso cómo se prende el limpiaparabrisas. Me parece chévere, qué bacán. Pero eso no te hace saber conducir. Tú tienes que conocer las reglas de tránsito y tienes que tener criterio para el manejo, la administración de tus espacios, de los espacios en tu desplazamiento. ¿Ok? No basta saber que tienes que ir pegado a la derecha, sino que la capacidad de calcular según el tamaño, según el torque que tienes en la vuelta, en el giro, la velocidad, saber que un carro no frena, que el peso del carro varía si va con pasajeros o carga, y que en la misma pista y condiciones tú vas a frenar con la misma fuerza, pero el carro va a frenar si está vacío en 10 metros y si está lleno en 30 metros. Saber que frenar en carretera o en una pista con gravilla no es lo mismo que frenar en una pista mojada o en una pista de tierra. Entonces, todas esas variables que uno maneja, todos podemos saber manejar, pero pocos conducir. Hay gente que puede conducir en ciudad de manera excepcional, porque es un medio natural, ella aprendió, pero anda, sácalo a una carretera. ¿Mm? No sabe manejar con camiones al costado, no sabe el efecto de túnel de viento que tiene un camión grande de doble carreta delante tuyo. Entonces, ojo, estoy hablando de cosas bien prácticas para que entiendan. Todos podemos conocer las herramientas. Incluso en gabinete, en audiencias simuladas, en video, somos súper chéveres, bacán, qué capos. Pero otra cosa es la cancha, la vida real.
y nuestros perfiles son diferentes. Eso de que somos iguales, señores, déjenlo para... En mi época se decía eso en la clase de educación cívica y en la clase de religión. No somos iguales. Ante la ley tenemos iguales derechos y dignidad, sí, pero todos somos diferentes. Tenemos capacidades diferentes de input y de output, de capacidad de percepción y capacidad de expresión distintas. Y todo ese conjunto, ese marco de referencia, conformado por conjunto, por todos los hechos que hemos pasado en nuestra vida, generan pues condicionamientos socioculturales que van a determinar nuestra manera de comportarnos, nuestros traumas, nuestros gustos, nuestras inclinaciones. Somos el producto de lo que hemos vivido y nuestras capacidades de input y output, de percepción y de expresión son distintas, de acuerdo a nuestra experiencia, a nuestra formación familiar, a nuestra educación, que educación se compone de dos elementos, de la instrucción, perdón, la formación. La formación se tiene, la, la educación, perdón, tiene la instrucción en conocimientos y la formación en valores. Y la instrucción en conocimientos y la formación en valores que conforman lo que son las dos dimensiones de la educación, viene de casa, viene de los centros educativos y viene del entorno próximo también, de la familia, por ejemplo, más allegada a ti o tus mejores amigos. Ellos también tienen una influencia importante. Pero somos una suma de elementos subjetivos que van a determinar nuestro temperamento, nuestro carácter y nuestras capacidades de input y de output, de cómo percibimos y cómo expresamos. Y a veces, ojo, hay que entender, parte de ser empático, parte de ser asertivo, que requiere ser empático primero, es que tú necesitas aprender a percibir bien y a expresar bien. Hay personas que son muy buenas percibiendo, son muy observadoras, son muy analíticas, se fijan mucho en el detalle chiquito, pero a la hora de expresarse son bien burros. O todo lo contrario, gente que le vale madres muchas veces percibir las cosas, que van por encima, pero tiene muy buena capacidad de expresarse y juega siempre al filo. Es como aquellas personas que no estudian mucho, pero saben palabrear muy bien en los exámenes, algunos escritos y otros orales también. Con dos, tres ideas las mueven bien, sobre todo si conocen al profesor, ya saben cómo califica, qué le gusta que le diga, le dan por su lado. Y en mi época, uno tenía que ir acumulando experiencia con el profesor. Ahora lo googleas, ves cuáles son sus escritos, qué tema le gusta y le das por donde le gusta y ahí te va a poner buena nota. Hay gente que tiene, digamos, más o menos equilibradas sus capacidades de input y output, de percepción y de expresión. Hay gente que tiene más desarrollada la de expresión que la de percepción o al revés. Eso hay que reconocerlo. ¿Sí? Se busca que sean más o menos equilibradas, pero no necesariamente tiene que ser así, pero hay que entrenar. Eso hablando de los perfiles. Hay gente, a ver, así como para manejar un auto o para hacer un deporte o para pintar, Dios mío, por ejemplo, en manualidad, en lo que era dibujo, yo negado por completo, ya. Por más que yo practiqué, creo que los bodegones me salían más o menos bien, pero de ahí a pintar seres vivos, pintaba tan mal que mi profesor me prohibió pintar seres vivos. ¿Ah? En algún momento. Es en serio. Pero es que tenía otras habilidades en el colegio, por ejemplo, que no era la educación artística. Cuando llegamos a historia del arte, ahí sí me pasé. Primer puesto, me acuerdo, de la historia del arte. Porque era historia del arte, o sea, era vinculado con historia, que era un tema que yo manejaba. Pero el tema de construir arte, no, como que no iba, al menos artes plásticas no iban conmigo. Es mi perfil. No es que sea mejor o peor que otro. Somos distintos y esa riqueza hace justamente que en este contexto social nosotros necesitemos ser mucho más comprensivos en el sentido de reconocer perfiles diferentes, que esa persona no sabe expresarse muchas veces. Eso no necesita que yo no sea, no implica que yo no sea empático, sino tengo que respetar. A eso me refiero yo, a reconocer la dignidad del otro. Características de una persona asertiva. Expresa sus opiniones sin temor, pero con respeto. Sabe decir no sin sentirse culpable. O sea, es decir, desarrolla las características que hemos visto de la asertividad. Controla sus emociones en conversaciones difíciles. Utiliza el yo siento o yo pienso en vez de acusaciones. Claro, esto tiene que ver con lo que les dije. Yo pienso, yo siento, que es dos cosas unidas, que es hablar en primera persona, hablar en yo, y regalar tu vulnerabilidad como expresión de tus intereses, sentimientos, necesidades, deseos y peticiones.
en vez de acusaciones. ¿Qué son las acusaciones? Atribuciones al otro. No te equivoques, no generes el riesgo de equivocarte. No hables del otro, por más seguro que estés de algo. Y si no sabes algo, luego pregúntalo de buena manera, no inquisitivamente, sino con una escucha activa. Utiliza el yo siento, yo pienso, busca soluciones y acuerdos en lugar de conflictos. Ojo, yo aquí sí disiento cordialmente con y estoy usando una frase hurtada de mi maestro Efraín, Benjamín Aguilar, perdón, de familia 2 en la universidad, que él siempre, por más que haya una discusión a muerte en el salón, decía, bueno, estamos frente a una cordial discrepancia. Esa frase me quedó desde el año 90 hasta la fecha, que la digo utilizando. Disiento cordialmente con lo que dice el partidario, busca soluciones de acuerdos en lugar de conflictos. No, no, no. Lo que busca un buen operador de conflictos no es llegar a un acuerdo, no es llegar a una solución, es satisfacer intereses. Si esos intereses de las partes en conflicto se satisfacen mediante un acuerdo que las partes entiendan como digno en el sentido que los aportes que hacen no son renuncias, sino son concesiones en un proyecto conjunto de solución, bacán. Pero si ese acuerdo va a hacer que se sientan mal, que no estén convencidos y luego lo incumplan, mal, porque eso va a generar un decaimiento de la calidad de la relación. Y recuerden que la gestión de un conflicto se mide por el éxito de la calidad de la relación resultante. Entonces, un buen gestor de conflictos debe buscar satisfacción de intereses, a veces directamente mediante el acuerdo con el interlocutor del contexto específico de la gestión del conflicto, o a veces con un tercero, en lo que se llama, según la escuela de Harvard, el mejor acuerdo, la mejor alternativa a un acuerdo negociado, el MAN, o el BATNA en inglés, ¿no? La Best Alternative to a Negotiated Agreement. ¿Ok? Recuerden, repito, por enésima vez, el éxito de una gestión de conflictos, sea mediación, conciliación, negociación, sobre todo autocompositivos, se mide por el éxito o por la calidad de la relación resultante, no por la calidad del acuerdo. El acuerdo es algo utilitario, es un medio para la satisfacción de intereses. El fin último es la satisfacción. Puede ser directamente mediante un acuerdo o puede ser indirectamente mediante una mejor alternativa. Es como mi profesor Salazar, me acuerdo de educación física en mi colegio en La Recoleta, cuando nos enseñó a lanzar jabalina, nos decía, me acuerdo perfecto, y me acuerdo que siempre utilizaba como ejemplo a mi amigo Daniel Vasco, en paz descanse, en mi promoción. Tú preocúpate por la técnica, que el resultado cae solo. Si tú te preocupas por lanzar la jabalina lo más lejos posible, no lo vas a hacer. No vas a lanzarla tan lejos como tú eres capaz. Preocúpate por dar tantos pasos, la inclinación, agarrar de donde te digo e impulsarla de la manera que yo te recomiendo. Si tú cuidas la técnica, lo natural es que por el ángulo, por el impulso y caiga una mayor distancia. Es como en una gestión de conflictos. Preocúpese por la técnica y preocúpese dirigida hacia qué, hacia satisfacer intereses. La lógica de una buena gestión de conflictos que busca satisfacer intereses es, si se da el contexto, lograr un buen acuerdo. ¿Ok? Si te preocupas por lograr un acuerdo, sobre la satisfacción de intereses vas a firmar cualquier mamarracho que al final lo que va a hacer es que tú no te sientas contento, te sientas aprovechado, no puedas dormir y al final diga a la miércoles no cumplo con lo que firmé porque ya me di cuenta. Encima hablan con su compadre, con su comadre, oye, como mira, ha firmado eso, pucha, que eso te dieron la cara de idiota. Peor todavía. La mejor manera es fijarse o promover la satisfacción mutua de intereses, reconocer la dignidad del otro, ver que si va a firmar algo o va a acordar algo, sea eh, comprometiendo conductas que son vistas como colaboraciones y no como sacrificios. El límite del sacrificio siempre es la dignidad. Eso lo digo hace muchos años. En todo tipo de acuerdos interpersonales, conflictos interpersonales, laborales. Entonces ya se van acá. En la última parte, no busquen soluciones, busquen satisfacción de intereses. Y lo lógico es que la solución sea buena. Así como, por ejemplo, tú no debes buscar en el colegio, yo le digo a mi hijo que tiene 14 años, tú no busques aprobar, tú busca aprender. La consecuencia lógica de aprender es que vas a responder bien los exámenes y vas a aprobar. Si buscas aprobar como sea, no vas a lograr el objetivo, ¿correcto? Y tu riesgo aumenta. La consecuencia lógica de aprender es aprobar.
Si tú quieres aprobar pasando por encima de aprender, no, a veces te va a ligar y a veces no. Minimicen riesgos, como dicen los gringos. Componentes de la comunicación asertiva. Escucha activa, que ya hemos hablado de ella, es la base de toda una comunicación. Implica prestar atención plena a lo que el otro dice verbal y no verbal. Ya lo hemos mencionado. Sin interrumpir, juzgar o preparar la respuesta mientras se escucha. Se busca comprender verdaderamente el mensaje del interlocutor. Percibir. Percepciones, señores. Fuente de conflictos son sobre todo las percepciones. Eso es lo que tiene que clarificar. Uno, y la percepción se capta no solamente preguntando, sino escuchando bien. Escucha activa. Demostrando atención al otro. Eso es parte de reconocer la dignidad. Es decir, yo te valoro tanto como interlocutor que lo que estás diciendo es importante para mí. ¿Ya? Y te lo demuestro con mis ojos, con mi cara, con la inclinación de mi cuerpo. ¿Ok? No mascando chicle y mirando al techo. Claridad y concisión. Expresar las ideas de forma sencilla, directa y sin rodeos. Evitar la ambigüedad y el exceso de información. Sí, no queremos eruditos en una gestión de conflictos. El gestor de conflicto debe simplificarla el discurso para fomentar la dinámica del diálogo en el canal natural de intercambio que es la comunicación. Lenguaje verbal y no verbal, esto ya se los he explicado. Verbal, la elección de palabras es crucial. Utilizar un vocabulario adecuado al contexto y al interlocutor. Evitar palabras ofensivas, ya se los dije. Perdón. Incluye la postura, gestos, expresiones faciales, contacto visual, tono de voz, todo ya se lo he explicado. Debe ser coherente en el mensaje verbal para evitar confusiones. Claro. La congruencia comunicacional de las que yo le hablé, que es la premisa, digamos, fundamental. Sobre la base de una congruencia comunicacional se construye la empatía y la asertividad. ¿Correcto? Repito, sobre la base de la congruencia comunicacional entre verbal y no verbal, se construye la empatía y en consecuencia la asertividad. No puedes ser asertivo si no eres empático previamente. Componentes. Seguimos. Empatía, la capacidad de ponerse en el lugar del otro, ya lo hemos visto, de comprender sus sentimientos y perspectivas, aunque no se compartan. No tengo que estar, digamos, repito, yo puedo reconocer, puedo entender ya al otro, pero no necesariamente tengo que aceptarlo o compartir lo que él piensa, dice o propone. Manejo emocional. Controlar las propias emociones para que no interfieran negativamente en la comunicación, evitar reacciones impulsivas. En el video que hemos visto hace un momento, cuando hablaba ese adolescente con el adulto, como el otro no respondía a las agresiones, se dieron cuenta cómo lo toreaba y lo iba llevando por los temas que él quería. Retroalimentación, feedback. Proporcionar y solicitar información sobre la comprensión del mensaje, esto es escucha activa. Puede ser verbal, me expliqué bien, entiendo lo que quieres decir. Acá tienen que utilizar, no es el momento ni el lugar para explicarle, pero sí tipo de preguntas como se les mencioné. Tipo de preguntas abiertas, a veces cerradas, las menos, abiertas, circulares, reflexivas, utilizar paráfrasis, utilizar replanteo, agente de la realidad y otras herramientas que se estudian en los cursos de gestión de conflicto. Y claro, a nivel corporal tienen que utilizar el método del espejo o lo que se llama en psicología el emparejamiento postural, etcétera, etcétera. Digamos. ¿Qué es la comunicación efectiva? La comunicación efectiva es la capacidad de transmitir un mensaje de manera clara, precisa y comprensible, logrando que el receptor entienda exactamente lo que queremos decir. Implica no solo hablar, sino también escuchar activamente y adaptarse al contexto del interlocutor. Eso ya lo hemos explicado. La comunicación efectiva se enfoca en que el mensaje transmitido por el emisor sea recibido y comprendido por el receptor de la forma más clara y precisa posible sin malentendidos. ¿De dónde surgen los malentendidos? Y lo repito por quinta vez. De las suposiciones no verificadas. ¿Suposiciones de qué? ¿Sobre la base de qué? De las percepciones que yo tengo del otro. Si yo percibo que el otro tiene una intención, tiene un interés, o percibo que tiene algún tipo eh, de malentendido respecto a algo que yo he hecho o yo he dicho, yo no tengo que sobre esa suposición actuar. Yo tengo que verificar esa suposición de la manera más empática y asertiva posible. Sin ir a pesar, oye, ¿por qué crees eso de mí? Pues yo no creo eso de ti. No, pero tú me miras así. Momentito, momentito. Yo te miro así porque yo tengo un ojo de vidrio. Ay, chuma, ¿ves? ¿Te das cuenta? Entonces tú no puedes entrar a actuar, desplegar una conducta sobre la base de una suposición no verificada.
estás corriendo un riesgo innecesario. Si tienes la posibilidad de manejar tus variables no verbales de manera confirmatoria, verifica, y sobre la base de lo cierto, habla de lo que mejor sabes y conoces, que es tu postura, tu pensamiento, tus sentimientos, revelando tu vulnerabilidad. Repito, la fuente generadora más grande de conflictos es son las percepciones no confirmadas. Actuar sobre la base de percepciones no confirmadas. Justo estaba revisando este tema porque tengo que mandar mañana un artículo para un libro homenaje al doctor Guillermo Miranda, el conciliador número 001, que mañana ya tengo que enviar. Mi artículo trata sobre el rol de los abogados en la conciliación extrajudicial, ¿no? La necesaria adecuación a la práctica jurídica de este tipo de cosas. Y hay una serie de recomendaciones de Tom Arnold, que como el final va a estar bien interesante. Ya, pronto sale el libro de homenaje a Guillermo Miranda. Aprovecho en agradecer pues, a mi amigo Martín Pinedo y a mi amigo Jaime Abanto, que son los promotores de este proyecto, por la gentil convocatoria con profesionales de muy buena trayectoria y calidad. Bueno, sigamos. Busca que el objetivo del mensaje se cumpla satisfactoriamente, asegurando un diálogo exitoso. Claro, la comunicación efectiva, en pocas palabras, señores, es ser consciente de todo lo que les he dicho. Ser consciente que las personas tienen percepciones distintas, que hay un proceso de incorporación de la realidad, que es visión, versión y emoción. Visión es la percepción sensorial de los elementos fácticos de la realidad que entran a mi cerebro por los canales auditivos, visuales, táctiles, etc., gustativos. Una vez que eso es visión, yo le digo visión como incorporación de datos, no solamente vista, sino visión como percepción de la realidad. Primer paso del del proceso de incorporación de la realidad. Segundo paso, versión, el procesamiento de esa información, de esa data, en función a mis condicionamientos socioculturales, a mi marco de referencia. Somos producto de lo que hemos vivido. Y una vez que yo he procesado esa información de mi visión, genero mi versión, que es mi realidad. Y luego esa realidad genera una emoción que va a condicionar cuál es mi conducta exterior. Entonces, visión, versión y emoción. Que todas las personas, que la realidad es una sola, pero dos personas respecto a una misma realidad tienen su propio proceso de incorporación, que hace que cada una genere su realidad. Y justamente un buen gestor de conflictos lo que tiene que hacer es buscar que esas realidades particulares se compartan para poder ponerse en el lugar del otro y comprender qué es lo que ha visto, qué es lo que ha entendido y qué necesita respecto, cómo se siente respecto a eso y qué necesita respecto. ¿Ok? Siendo conscientes de que una misma realidad, que la realidad genera dos realidades, sus realidades particulares, y la necesidad de poder intercambiar estas percepciones para poder comprenderse mejor y saber qué ha visto, qué entiende y qué necesita, ahí se puede empezar a gestionar un poquito de manera eficiente, porque ahí afloran los intereses. ¿Ok? Es como el ejemplo que yo ponía en los cursos. Es dos vendedores ambulantes que están en una misma esquina, pero en los lados diferentes, en dos ángulos diferentes, en dos extremos diferentes. Ellos van a ver un choque que se da en ese cruce, pero ambos van a tener una visión distinta del mismo choque. O el famoso letrerito que está un número 6, que una persona lo ve como 6 y otra persona lo ve como 9 porque está de cabeza. La realidad siempre va a ser una, la realidad exterior, pero va a ser incorporada, va a ser singularizada de manera particular por cada uno de los que perciben esa realidad. Partiendo de esa conciencia de percepción, de proceso de incorporación de la realidad, tendiente a la singularización de la realidad en cada uno de los sujetos, de los interactuantes, entonces yo debo empezar a manejar estas variables de qué? De escucha activa, de herramientas como los tipos de preguntas, parafraseo, replanteo, etcétera, todo lo que implica la escucha activa. Tengo que aprender a no suponer, aprender a hablar en yo, aprender a regalar mi vulnerabilidad y además aprender a ponerme en el lugar del otro empáticamente y aprender a expresarme de manera que no vulnere los derechos o no genere percepción de vulneración de los derechos. Todo esto, este paquete, es una comunicación efectiva, porque el mensaje llega de manera contundente y de manera eh, no solamente sincera y honesta, sino de una manera clarificadora, sin distorsiones propias de las percepciones distintas. Y así es una buena materia prima
para darse cuenta si seguimos con un acuerdo o si simplemente la comunicación que en ese momento, el acuerdo con el otro, no me va a servir en ese momento, porque a lo mejor, pongas a pensar, no todo, lo que estamos contando, de lo que estamos hablando ahorita, son los mejores consejos que desde nuestra experiencia podemos compartir con ustedes en el manejo de conflictos. No son la panacea, no son la receta, digamos, infalible. Hay conflictos, señores, que no se pueden manejar y que tienen que irse a un mecanismo heterocompositivo como el juez o como un árbitro, o mínimo un amigable componedor. ¿Por qué? Porque la relación está tan deteriorada que ya no hay dignidad de por medio. Cuando yo les digo, la dignidad es el fulcro. ¿Qué sabe qué es un fulcro? Es el punto de apoyo de una palanca en física. La dignidad es el punto de apoyo de una gestión eficiente. ¿Ok? Si no hay una dignidad, si no existe un reconocimiento mutuo de la dignidad del otro, no hay respeto, no hay consideración, no hay diálogo, no hay comunicación, a la miércoles no hay nada. ¿Entienden? Por eso es importante. Hay casos que requieren la decisión de una autoridad, que sus elementos están todos muy bacanes, pero la relación está tan deteriorada que no hay reconocimiento de dignidad. Y eso no se enseña. La palabra dignidad casi no aparece. Y ese es el punto de partida. Ok, siga. Beneficios de la comunicación asertiva. Mejora las relaciones interpersonales, fomenta la confianza, el respeto, la comprensión mutua entre los ámbitos familiares, laborales, sociales y todos los demás. Ya lo hemos mencionado. Reduce los malentendidos y conflictos. Al transmitir mensajes claros y respetuosos se minimiza las interpretaciones erróneas y las confrontaciones. Aumenta la autoestima y la confianza. Al poder expresar lo que se piensa y se siente de manera adecuada, se fortalece la propia valía. Dignidad, autoestima. La dignidad, sin dignidad, señores, sin una autopercepción de la dignidad, sin una conciencia de los límites que el otro y yo mismo me pongo para respetarme, no hay autoestima. La dignidad es la plataforma fundamental sobre la base de lo que se construye todo lo demás, señores. El desarrollo humano, el desarrollo personal se, se genera sobre la plataforma de la dignidad. La autoestima, la autopercepción, la autovalidación, la resiliencia y todo lo demás. Sin dignidad, señores, no tienes nada. Tienes esfuerzos que se van poniendo, que se van hundiendo en la arena unos más que otros, y a veces se hunden tanto que se cierran. ¿Ok? Eh, aumenta la autoestima y la confianza, el poder expresar lo que se piensa y señala origen. Facilita la toma de decisiones y la resolución de problemas. Una comunicación clara permite abordar los desafíos de manera más eficiente, lo hemos dicho. Promueve un ambiente de trabajo positivo. En el ámbito profesional contribuye a la colaboración, la productividad y la satisfacción de los empleados. Siempre y cuando exista cierto grado pues, de compatibilidad de caracteres, para hablar de una frase trillada, ¿no es cierto? Antes los divorcios se justificaban en eso, incompatibilidad de caracteres. Bueno, los caracteres tienen diferentes manifestaciones. O sea, que tú seas absolutamente incompatible con alguien, no niego que pueda pasar, pero es muy extraño, ¿no? Que hay que respetar los espacios y la necesidad también de socialización o la pertinencia de la socialización de la gente. A veces la gente quiere estar sola, a veces acompañada, hay diferentes tipos de crianza, hay condicionamientos culturales, etcétera, hay situaciones personales, ¿no es cierto? Depende, hay la madurez, o sea, hay gente que le gusta estar con, antes le gustaba pues un tipo de compañía, ahora le gusta otra. El desarrollo personal, señores, es bastante heterogéneo y eso amerita justamente una, un ajuste de percepción, una eh, acuciosidad en la observación del interlocutor. El empoderamiento permite a las personas defender sus necesidades y objetivos. Dignidad, autoestima. Empoderamiento no es otra cosa que el sentirse digno y suficientemente capaz de hacerse respetar. Punto. Empoderamiento es una palabra que en los 90 cuando nosotros empezamos a enseñar estos temas, no existía. O sea, ahora ya existe, viene de empowering, ¿no es cierto? Es una palabra en inglés, un vocablo inglés, que ya se utilizó tanto por las traducciones que finalmente la Real Academia la ha adoptado en el diccionario. Pero no es otra cosa, o sea, ya existía, o sea, han inventado la palabra, pero que no es otra cosa que simplemente la capacidad de poder autovalorarse y poder defenderse a sí mismo. Características de la comunicación.
Claridad, concisión, el mensaje es fácil de entender, directo, va al grano, evitando ambigüedades, precisión, relevancia, combinación de lenguaje verbal y no verbal, que ya lo hemos explicado, reciprocidad, la dinámica, lo hemos dicho, comprensión y respeto, retroalimentación, feedback, que ya lo mencionamos. Elementos. Son los elementos de la comunicación. Dame 2 minutos, Anita, y termino para las preguntas. Ya vi que me estás poniendo tarjeta amarilla. Ya. La comunicación efectiva se logra cuando el mensaje que se desea transmitir es comprendido, eso lo hemos mencionado. Para que suceda, intervienen varios elementos esenciales. Se dividen en los elementos básicos del proceso de comunicación: emisor, receptor, mensaje, códigos y retroalimentación, que eso lo han visto ustedes en el colegio. Bueno, al menos en mi época se veía en el colegio. Ahora no sé qué enseñarán en los colegios. No sé, Dianita. Me contarás qué te enseñaron en el colegio de la comunicación. Tú estás más cerca del colegio que yo. Sí. Emisor, esto ya lo hemos dicho, origen, codificación, esto lo hemos mencionado ya. Elementos del proceso de comunicación, esto no tenemos que repetirlo. Bueno, el ruido ya. Beneficio de la comunicación, esto sí para que quería analizar. Perdón. ¿Cómo practicar? Usar frases en yo, que lo hemos explicado. Ser específico, esto es importante, focalizarse. ¿Ok? Si tú te estás involucrando en una gestión de un conflicto, enfócate. Y ayuda a que la otra persona se enfoque. No te vayas por las ramas, no entres en la anécdota, no. O sea, y si necesitas, por ejemplo, en una audiencia de mediación o conciliación, eh, digamos, dispersarte de alguna manera, pide una reunión privada, es importante. Es una herramienta muy útil para no solo bajar emociones, sino generar digamos, un relajamiento del estrés mental. Expresa sus sentimientos, esto ya hemos dicho, eso es regalar el no, regalar la vulnerabilidad mediante hablar en yo. ¿Cómo practicar? Propongo una solución, que no es otra cosa que manifestar intereses, y practique el lenguaje corporal asertivo, la congruencia entre lo verbal y lo no verbal, pero de manera cordial, no con los ojos de te quiero matar, ¿no es cierto? O, decir, o la típica que le dices, ¿te pasa algo? Nada, pero lo dicen como, es que te odio, te detesto, y encima eres un imbécil porque no te das cuenta que me pasa algo, entonces te digo que no pasa nada. ¿Ok? Eso era lo que quería comentarles. Te dije 2 minutos, fueron 2 minutos. Profesor Stein, muchísimas gracias. En realidad tengo un par de preguntas. La primera de ellas es si podría compartirnos alguna técnica sencilla que podamos aplicar en el día a día para mejorar nuestra comunicación asertiva. Ya. Lo primero, aprender a respirar. Parece algo simple, parece algo tonto, pero ayuda. No solamente tiene una base fisiológica, que te oxigena el cerebro y te ayuda a relajar el estrés mental, sino eso cuando la otra persona lo ve. O sea, ¿qué es un suspiro? ¿Qué significa un suspiro para una persona? ¿Significa estrés? No, significa relajación, significa, digamos, un manejo situacional calmado. Un manejo no significa agresividad. Nunca un suspiro va a significar o connotar agresividad. El primer paso es respirar. Segundo, manejar tu mirada y tus elementos no verbales. No mirar con la cara de te voy a matar, o sea, te digo, eso bien, no. Aprender, entrenarte en manejar tu expresión corporal. Y segundo, aprender a manejar los silencios. No, eso es importante. El respirar te ayuda a pautear la comunicación y evitar que seas tan reactivo, a vomitar una respuesta. ¿Ok? Entonces, escuchas algo que no te gusta, respira, mira, controlando tu mirada, no atravesándolo con la mirada, dale una pauta adicional de silencio y luego manifiesta cómo te sientes con lo que acabas de escuchar. O decirle, hacerle un llamado a la reflexión. ¿Sabes cómo me siento con lo que me acabas de decir? ¿Te has puesto alguna vez en mi lugar cuando escucho que tú dices eso? Punto. Eso es un mensaje, una herramienta muy práctica para. Hágalo a la mamá cuando lo grita para que vean cómo le va a caer, en lugar de 2 chancletas, una sola. Felizmente ya soy mamá también. Sí.
Profesor, otra consulta. Nos dice, Dime. he visto a los italianos conversar con energía y claridad, a veces con serenidad. Eso mismo creo que es imposible en nuestro país, en donde prevalece el tono suave sin hacerles sentir mal, muchas veces maquillando la verdad. ¿Cómo será asertivo en nuestro caso, en donde busco que mi opinión sea mínimamente respetada? Ya, muy interesante, tiene que ver con la interculturalidad, igual que los argentinos, porque los argentinos pues son italianos que hablan español pero que quieren ser ingleses, ¿no? Y tienen esa forma de expresarse muy propia. En Argentina la migración más fuerte fue la de italianos, hay también de alemanes, hay los, este, los, los españoles, pero la mayoría, tú vas a Buenos Aires, está entre los tanos y los gallegos. Ellos le dicen tanos a los que son descendientes italianos y a los gallegos a los que son descendientes españoles, ¿ya? Que la mayoría fueron de Galicia. Eh, pero en general los argentinos tienen esta forma, igual que los italianos. Es cuestión cultural. Tú vas a ver, por ejemplo, en Italia, dos personas que se hablan de carro a carro y tú puedes creer que se están mentando la madre y no es así. Se están saludando muchas veces o se están haciendo una broma. Ellos son digamos, muy energéticos en su lenguaje no verbal. Y eso tiene que ver con algo cultural. Por ejemplo, los japoneses. Hay algo que se llama la negociación visceral que utilizan los ejecutivos, utilizaban en los 90 los ejecutivos de muchas corporaciones japonesas. Es alucinante. Llegaban, ponte, la Mitsubishi con la Honda, iban a negociar. O Hitachi, que fabrica los discos duros, digamos, encapsulados contra la presión, y Toshiba, que era, ya no existe la marca Toshiba de computadora, pero Toshiba utilizaba discos Hitachi, ¿no? Y estaban negociando entre ellos, digamos, las condiciones de la renovación del convenio, porque Hitachi se fusionó con otra empresa y la división de Toshiba iba a desaparecer, pero iban a seguir fabricando ciertas líneas. Entonces, llegan los dos equipos de ejecutivos y el representante de cada uno se sientan en una mesa grande, uno en un lado, en una cabecera, y el otro en la otra cabecera, con una serie de documentos de pioners que ponen sobre la mesa cerrados. Se sientan, se saludan, se sientan y se miran. Una hora, 2 horas, 3 horas mirándose sin hablar. Al rato, uno se para, saluda, se acerca, agarra sus cosas, el pioner del otro y se va. Y el otro también y se va. No se dijeron nada. Ellos, por tradición, la forma de percibir la mirada, la actitud, la tranquilidad del otro era suficiente para generar confianza. Obviamente había un trabajo técnico atrás, que ya habían hablado pero lo importante, más allá del intercambio de papelitos y de correos con carácter técnico de su equipo, estaba, si uno de los dos gerentes o CEO de cada compañía notaba un rasgo de desconfianza en el otro, no firmaba. Por más que esté súper estudiado, los técnicos se hayan puesto de acuerdo, él no firmaba. Eso ya es cultural, ¿no es cierto? Eso no se aplica acá. Y también pasa, por ejemplo, en los árabes. Yo tuve clientes árabes en los 90 en el estudio donde yo estaba. Yo era el encargado de ellos. Y algo eran libanés. Algo muy importante. Cuando un libanés va a ser contigo, vas a ser su abogado, va a ser su contador o va a hacer negocio, él va a tu oficina, todo, pero te invita a su casa a comer. Te invita a su casa y te ofrece todas las cosas, etcétera, ahí conversas. Él quiere ver cómo te portas tú en tu medio natural como persona, porque en tu estudio bien internado, con aire acondicionado, puede ser una persona, pero en la vida cotidiana puede ser otra. Para ellos, la generación de confianza tuya como profesional depende de cómo seas como persona, porque tiene que ser primero una buena persona y luego un buen profesional. Entonces, hay temas culturales muy diferentes. Y el tema de lo que se dice es cierto. Acá se tiende más a la comunicación, a no tanta expresión corporal. Bueno, yo hablo mucho con las manos, porque tengo bisabuelo italiano. ¿Ya? Este, pero, ¿cómo hacer para que mi mensaje sea, digamos, entendido de buena manera? A ver, hay cursos de, hay cursos de oratoria, hay cursos de expresión corporal. No voy a decir ningún sitio para no promocionarlo, pero sí, como digo, hay gente que tiene un perfil mucho más adecuado para expresarse, o tienen un temperamento que le permite más fluidez y más facilidad, ¿no? El manejo del lenguaje, etcétera. Pero si hay gente que no tiene este temperamento, este carácter, sí se puede desarrollar con una medida eficiente en algún curso. Sí, algún curso de oratoria, de desarrollo personal. ¿Y sabe lo que yo recomiendo? Y esto es un consejo concreto: clases de teatro.
o impro. Un curso de impro, un curso de clown o clase de teatro te va a ayudar, te vas a divertir y te va a ayudar. Teatro básico, ¿ah? Dice que te hacen arrastrarte por el piso, dar volantines y todo lo demás. Eso de verdad les va a ayudar bastante. Gracias, doctor Stein. Otra consulta. Si no Sí. se aplica el yo de la experiencia, entonces ¿en qué momento se aplica la teoría de la experiencia máxima? A ver, cuando hablamos del yo de la experiencia, está refiriendo, a ver, es que hay varios niveles en la comunicación de un conflicto. Yo entiendo que lo que se está preguntando, mi percepción, es eh, sobre la base de los antecedentes que yo tengo, el conocimiento que tengo de un determinado conflicto o de una situación. No hablemos de conflicto, hablemos de una situación, ¿ya? Yo voy a brindar el conocimiento que tengo, o el nivel de conocimiento que tengo de la situación, dependiendo cómo me lo requiera la otra parte. O sea, yo no tengo que demostrar nada a la otra parte, ¿ok? Yo no tengo que mostrarme como perito, como experto, a menos que sea convocado como tal. Ojo, recuerden que una gestión de conflictos, además de las partes, tenemos los terceros coadyuvantes, que son los conciliadores o mediadores, y tenemos los terceros colaborativos, que son los terceros que vienen a validar opiniones o a dar eh, digamos, una apreciación de experto, que puede ser un perito, puede ser un asesor, puede ser hasta un consejero espiritual, ¿ok? Que se usó yo siempre cuento la experiencia de una conciliación que tuve, me acuerdo, donde era entre una pareja que se jalaban los pelos y se invitó pues al tío de ella, que era el padrino del matrimonio. La sola presencia del viejito en la audiencia de conciliación hizo que las partes guardaran la compostura, que se escucharan, porque lo que representaba el viejito era justamente la armonía, él era el patriarca de la familia. Él no dijo nada, sentadito ahí. ¿Tú crees que se atrevieron alguno de los dos a insultarse, a tratarse mal? No, su sola presencia moderó. Entonces, es muy importante, a menos que a ti se te llame, se te convoque en una gestión de conflicto o una situación para que tú puedas manifestar algún tipo, digamos, de conocimiento, de expertise, de apreciación experta, o de conocimiento de esa situación en especial, que puede ser tú por una aproximación familiar o profesional. Lo que tú debes hacer es moderar tu actuación en función a no hablar de más, ser pertinente, ser prudente, ser cordial, manejar estas variables comunicacionales, pero soltar la información más que exteriorizando cuál es tu postura específica. El que habla de más distrae, a veces estresa y puede arriesgarse a unos malos entendidos que rompen pues el canal de comunicación. Perfecto, muchas gracias, doctor Stein. Estamos llegando al final de la conferencia titulada Comunicación asertiva para la gestión eficaz de conflictos. Queremos agradecer sinceramente a cada uno de ustedes por haberse dado el tiempo para acompañarnos en este nuevo horario que hemos implementado con la intención de seguir creciendo juntos y fortalecer estos espacios de diálogo y aprendizaje. Entendemos que muchos queremos seguir aprendiendo y reforzar lo que hemos aprendido ahora, queremos tener lecturas y demás, y créanme que la próxima semana debemos estar dándoles a conocer la grabación de esta conferencia para que puedan reforzar los conocimientos y nos vamos a comunicar internamente con el profesor Stein para poderles dar a conocer algún material bibliográfico que les sirva justamente para complementar lo que hemos aprendido el día de hoy. Este evento ha sido posible gracias a la participación del doctor Stein, pero sobre todo a la coordinación de la doctora Alexandra Valverde, Fayad Valverde, que es la coordinadora de la Escuela Nacional de Conciliación Extrajudicial, cuyo compromiso con la formación continua y el desarrollo de capacidades ha sido fundamental para hacer realidad este espacio de aprendizaje y diálogo. Nos alegra profundamente contar con la participación activa de sus intereses y su compromiso con la construcción de una cultura de paz. Como hemos podido reflexionar el día de hoy, la comunicación asertiva no solo es una herramienta útil, sino una necesidad urgente para gestionar conflictos de manera positiva, respetuosa y efectiva, pero sobre todo es una herramienta que nos sirve en el día a día en todos los aspectos.
Esperamos que lo compartido en esta jornada haya sido de utilidad para su vida personal, profesional y comunitaria, y que puedan seguir aplicando esos conocimientos en su día a día, especialmente en espacios donde se necesita tender puentes en lugar de levantar barreras. Gracias nuevamente, profesor Stein, por su tiempo, por su confianza, por ser parte de la casa. Les invitamos a continuar participando de nuestras próximas sesiones. La próxima semana, como todos los jueves, tenemos jueves de conciliación y cultura de paz, pero sobre todo estamos abriendo un nuevo espacio denominado Viernes de Enmarcando, de Marx. Entonces, lo lanzaremos este viernes con una ponencia sobre arbitraje el viernes 4, el viernes 5, perdón, de 9 de la mañana. Inicia a las 9 de la mañana hasta las 10:30 de la mañana, así que quienes puedan ya saben que tenemos 2 espacios ahora que se van sumando con la idea justamente de seguir contribuyendo a la sociedad en la rama académica, ¿no? De esta manera, pues hemos llegado a la parte final de la conferencia virtual denominada Comunicación Asertiva para la Gestión eficaz de Conflictos. Doctor Esen, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias a todos los que se han conectado y será hasta la próxima. Muchas gracias, Diana. Saludos a todos. Y recuerden, como dice el doctor Mario Alonso Puig, hablar no necesariamente es comunicar. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias.